Ahora sí, ¿cómo que vamos a dormir, Carlos? Parece que no estás... No, el celular va a sí, dormir, ¿no? sí, pero parece que estás diciendo al público que nos acaba de sintonizar en Radio Ecológica No, en Radio que vamos a Ecológica. dormirlo es Yo otra cosa con la necesito mi historia. amansa burro. Bueno, lo que pasa es que sí hay maestros de historia que te duermen, ¿no? O sea, hay maestros cloroformo. Por supuesto, a mí me dio clase uno en la facultad. Y mira, capaz que te dio clases a ti también. Hoy no. Uno de que hablaba así. Ay, no. También ese es otro. Ese es Bueno, yo tenía en mente a otro. Pero mira, ¿qué te parece si entramos al tema o a los temas? Porque dejamos varios pendientes en el programa pasado. ¿Qué onda con los yaquis? Oye, pero antes de Y eso, esclavitud. voy a decirles que yo sí me dormí en esa clase también, ¿eh? Me sumo a decir, hola, buenas tardes. Yo también me dormí en esa clase. Mira, pero mira, como es colega, tiene que intervenir, ¿verdad? Ni lo hemos llamado. Pero Sí, es importante señalar al público que tú fuiste maestro de los dos. bueno, Aunque yo soy el más grande de ustedes tres, de los tres, pero yo tomé clases con producción y tú me diste clases. bueno. Y tú metiste relajo, Carlos. Entonces, Yo Así siempre es, fui el que me siempre, dio relajo. así es. Eran ratos divertidos. Y espero que no se hayan dormido en mi clase. No, era de las pocas que valían la pena, la verdad. Vean, como está en vivo, nos tiene que hacer No, los la cebollazos. barba. Bueno, ¿qué tal si nos vamos al tema? Bien, preguntabas, ¿qué onda con los yaquis? Y creo que podemos seguir esta tónica de cuáles son estos grandes temas que muchas veces ignoramos y unen a Yucatán con el resto de México, e incluso de frontera a frontera. Otra vez Sonora y Yucatán. Sí, para rematar y cerrar, ¿no? Esto, porque no vamos a llevar todo el tiempo del programa en esto. Sí, fueron 400 aproximadamente, menos de 500 ya que los que llegaron. Ya, según un nieto de una mujer yaqui me dijo hoy. Pero guardando proporciones, después tocaremos más adelante el tema de las migraciones, ¿no? Porque sí es un número importante para la cantidad de la población yucateca. Creo que después hablamos de eso. Pero sí embona la llegada de los yaquis con la visita de el segundo mandatario importante que llega a Yucatán. Porque creen que fue el primero, pero en realidad fue el segundo. No, bueno. Ahí van las Eso vamos a discusiones. discutirlo porque es una cuestión más política que... y aparte, quien tenga alguna visión de género te puede discutir eso también. Vino la Porque emperatriz vino la Carlota, emperatriz, antes que Porfirio. pero la cuestión es si tenía mando. Bueno, exacto. yo creo que sí mandaba. Cuando menos Yo cuando también, menos en Chapultepec mandaba. Cuando ¿no? menos en Chapultepec. Que claro, en Chapultepec, en Los Pinos o en Palacio Nacional, podemos decir que siempre ha habido muchas faldas con mando. Es correcto. Pero comentábamos en lo que habíamos preparado, ¿no? De estos personajes muy importantes y poco estudiados. ¿A poco preparamos algo? Pues hablamos algo porque tampoco viene uno aquí a hacer palomazo. Bueno, se supone, ¿verdad? Ustedes creen, ¿eh? Bien, pero ¿qué tal si retomamos esto? Pocos o muchos yaquis. Como dices, sí la cantidad es significativa. Ahora, yaquis que vienen en calidad de prisioneros de guerra. Sí. Hay que mencionar eso. Hay una guerra en ambos extremos del país. Hay guerras indígenas. En el Yaqui, pues la llamada guerra del río Yaqui precisamente, con un episodio muy conocido que es la matanza de Tomochic, que el ejército federal entra pues a arrasar el pueblo. Terrible testimonios. Completamente. El testimonio. Matan hay que leer precisamente la novela de Heriberto Frías, que es testigo visual. Y en Yucatán está terminando y siguen todavía algunas incursiones por la guerra de castas. Digo, terminando oficialmente, pero, o sea, viene a terminar el porfiriato, ¿no?
Sí. Oficialmente porque hay una fecha. De hecho, F. estamos a unos días, ahora que estamos grabando, estamos todavía a unos días del aniversario de la toma de Santa Cruz, el Sí, 4 de mayo. sí, pero, o sea, aquí, bueno, estamos hablando de esto, pero en realidad, si Porfirio no cedía o veía la parte de las Honduras británicas, que después se vuelve Belice, le hubieran seguido dando a los rebeldes aprovisionamiento, yo creo, ¿eh? Y hubiese Completamente. seguido, porque se conforman con ese pedazo, pero quizás se hubieran llevado hasta un poquito más, ¿no? Los Muy ingleses, ¿no? probablemente. eh, pero como de costumbre, ya empezamos a desvariar. Ya nos ¿Qué vamos tal si para otro vamos lado. qué Sí, tal si vamos vamos a... concretamente a los yaquis? Es Eh, correcto. prisioneros de guerra, y había que revisar. Vuelvo, hay que leer a Raquel Padilla, y hay quienes han seguido su camino en la Universidad de Sonora. Hay una línea de investigación abierta ahí muy importante. Eh, ¿Cómo llegaban los yaquis? Porque se oye hoy muy tranquilo, como que los mandaban, eh, pero es El el contexto de cómo... contexto de cómo y de cuánto tiempo duraba ese viaje y en qué condiciones. Yo quiero matizar algo con esto, y es que como profe universitario, a veces explicar estas cosas del ritmos, tiempos, de traslado, a veces hay que ser muy meticuloso, porque luego creo que como historiadores de repente es como de, ah, sí, claro, tardaban, no sé, 4 meses en llegar, pero muchas veces creo que cuando lo comunicamos con otro público no especializado, creo que sí hay que ser muy detallados Sí, claro. para Y, entender eso, viaje. Para empezar, no hay y carretera de Mérida a México. Se tiene que entrar por el Puerto Progreso. De entrada. de De entrada. entrada. Ahora, ¿venían en tren? ¿O los A ver, trajeron? ¿qué Se te van en parece? tren hasta ¿Qué te parece? Veracruz, ¿no? Ahorita le pedimos a la producción que nos ponga una de las imágenes que tenemos hoy encargadas. Bueno, porque sí hicimos la tarea y nos fuimos a las fuentes. Eh, esta imagen que seguramente la producción, porque le caigo mal, porque fui su maestro, va a poner sobre mi cara. Háblanos de la imagen, ¿de dónde viene? ¿De Felipe? dónde viene? Mira, es un periódico de oposición llamado El Padre Clarencio, que se editó en Yucatán. El director prácticamente, creo que es de estos personajes maravillosos. Claro, le dediqué una tesis, ¿verdad? Pero Doctoral, no, la no la la de Chan maestría. licenciatura, ¿no? La de maestría. La maestría. Ah. Ah. La de, este personaje, don Carlos Escofía Cetina, es de estos hombres que eran orquesta en el periódico. Director, escritor, caricaturista, vendedor, el que pedía la publicidad, y además activista político. Para el Pantalones tiempo, en el señor, ¿no? sí. Y bueno, cuando empezó era un chamaco de 19 años. Cuando apareció esta caricatura ya estaría en los 23, 24. La caricatura aparece en 1907. ¿De cuál es el acontecimiento? Que había llegado un barco con yaquis que estaban destinados a las haciendas de Yucatán, a repartirse entre un grupo de hacendados. Pero el médico legal, lo que hoy sería el forense, llega y dice, momentito, estos yaquis traen viruela. ¿Por qué? Pues resulta que la viruela también tiene que ver con cuestiones de higiene. Se propaga en malas condiciones de higiene. Y por ahí, en ese mismo número, hay un texto sarcástico a más no poder, diciendo cómo se atreven estos desgraciados yaquis en traernos la viruela que nos puede matar a todos, que puede ser una epidemia. Algo que era real, todavía. Dicen, si se les trae en trenes Pullman, con cada uno con vagón litera. O sea que ni en el tren Maya iban a estar así. Oye, a ver, yo tenía entendido que entraban por Progreso, ¿no? Pero, ¿desde dónde llegan? De Veracruz. Desde Sonora. Desde Sonora. A Ciudad de México. Veracruz.
de Ciudad de México a Veracruz y el barco hasta Progreso. Quiero hacer una pequeña pausa porque sí hay testimonios de gente que se tira, se suicida, tiran a sus hijos, o sea, Así es. en todo este trayecto, porque esta es la población que más sufrió en su momento como comunidad autóctona de América, ¿no? Sí es importante y además te los ponen en cuarentena, obviamente por las condiciones de higiene. Estamos en un positivismo, acuérdense, o sea, hacer el contexto de la parte filosófica que rige el positivismo, la higiene y todo, y el valor casi infrahumano, ¿no? Como tú dices, de esclavitud. Sí, Pero sí, que continúa. pero pues alguien que en la caricatura lo que vemos es a un personaje enorme, que es el entonces vicepresidente Ramón Corral, ex gobernador de Sonora, porque todo esto ocurría pues organizado por las mismas autoridades, todo este tráfico humano. Oye, Felipe, yo quería preguntarte, luego salen estos apellidos, ¿no? Corral, y hay un político de apellido Corral, ¿sabes si están emparentados? Luego tu curiosidad. No me he puesto a averiguar. Es que de repente creo que también en estos hilos no son tantas generaciones humanas, digamos, ¿no? 3, 4, 5 generaciones. Así Bueno, es. mucho. Entonces, ahorita que decías el periodista Escoffier, ¿no? Sí, por supuesto tenemos a otros personajes con ese apellido en Yucatán, pero te voy a decir el comentario que me ha llegado. Ninguno descendiente de Carlos. Ok. Carlos no tuvo hijos. Ok. Todos son hijos del hermano de Manuel María. Que ese sí tuvo, si el hermano no tuvo hijos, tuvo por ambos. Sí, prolífico el señor. Pero creo que también es interesante para el público como poder encontrar esas conexiones de repente, ¿no? O sea, como que no son, o sea, suena hace mucho tiempo, pero en realidad son 3, 4 generaciones. Y creo que sí podemos hablar en algún momento de esa famosa ronda de las generaciones. Hace unos años también tuvimos a otro personaje, secretario de Gobernación de apellido Krill, de Chihuahua, Claro. Claro. que también Y hay un descendiente de la pueblo que familia llama Krill, Claro. en ese mismo estado, Súper protegida por el porfirismo en su momento, ¿no? que muchos dicen, no, esa familia no es de Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua es de la familia. Ok. Pero esa es la vigencia de estudiar historia. O sea, al entender estos hilos y vemos de dónde vienen las cosas, cómo se repiten, vemos que la historia es actual. O sea, no es algo de una curiosidad del pasado, ¿no? Pues yo quisiera con esto de los yaquis decir también, Felipe, que Carlos, que pues apenas en las clases que doy de comunicación intercultural, utilizo un documental sobre el movimiento del CNI que acompaña al movimiento zapatista del Congreso Nacional Indígena, y pues ahí sale retratado en el documental de La Vocera Mario Luna, que es un activista yaqui actual, que también fue preso político, Así es. y que creo que también es interesante ver que estas luchas históricas de los pueblos pues también tienen más que esas generaciones estando frente al Estado mexicano. Ellos han sido un ejemplo histórico de resistencia, y que aquí en Yucatán además nos tocó ver la parte más cruda de cómo el Estado impuso su ley sobre ellos, ¿no? Impuso esta fuerza absurda y desbordada para pues traerlos a trabajo forzado, ¿no? Completamente. Pero no solo eso, tal vez ya para este grupo que llegó, no sé cuántos habrán sobrevivido a la viruela, quiero suponer también, porque se detecta rápidamente, que se consigue el aislamiento y finalmente son mano de obra. Y había un interés porque los yaquis no se murieran. Hay que contextualizar el momento. O sea, es sí, interesante, o sea, ¿no? esto era también Mano pagado, esclava para el Enequem. pero en el era final una del porfirismo. cuestión de que, por supuesto que importaba que se conservara esa vida. Había una inversión de por Claro. medio. Uh-huh. Sí, Sí, que y pues
ocurría lo mismo con la servidumbre maya. También había ese famoso adelanto para que pasara uno a trabajar a la hacienda. Es que si hablamos, por ejemplo, de migraciones, como estamos hablando, de esta mano esclava que viene, pero convive con el indio maya, perdonando la palabra, pero también vienen coreanos y chinos. También engañados. Engañados, pero vienen con un contrato colectivo, por llamarlo de alguna manera. Porque ellos sí tienen servicio médico. Ellos sí tienen algo, ¿no? Mira, esta es la parte en la que tenemos que discutir un poco más el tema de la esclavitud en Yucatán. Porque también, es un tema delicado. ¿Cómo explicarlo, por supuesto? Pero también el decir, había también hacendados más humanos. ¿A qué vamos? Que había los que tenían el dispensario médico, cierto acceso a la educación o que permitían las salidas. No era una vida encerrados en la hacienda. Incluso el caso que abordan este periodista Carlos Escoffier, junto con un personaje que mencionamos el programa pasado, Tomás Pérez Ponce, abordan el tema de la esclavitud, pero les contestan. Hay un gran debate en la prensa yucateca en 1904-05 acerca de la existencia de la esclavitud. ¿Quiénes están involucrados en el debate? Los que ya te mencioné, Carlos Escoffier y Tomás Pérez Ponce, pero en otro periódico está José María Pino Suárez, hablando de qué tal si precisamente él desafiando al status quo, porque él viene es padre de hijo de yucatecos, nacido por casualidad en Tabasco. Okay. Estaba de paso. Pues algo así. Que Yucatán es de Tabasco por acá, ¿no? O sea, bueno, ya si nos vamos a la conquista, sí, efectivamente es de Tabasco para acá. Yo soy un poco más de... El Yucatán colonial, ¿no? Colonial, pero sí, para los yucatecos creo que muchos pueden decir de Villahermosa para el frente todo es Huachorum Terra. Me gusta que en Nuevo León un amigo me dijo, es que después de ahí todo es Gualahuises. Y entonces la misma expresión de después de San Luis Potosí todo es Gualahuises, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, pero eso cuando quieren de sur a norte. Claro, de norte a sur, claro. Perdón. La mejor creo que fue de José Vasconcelos diciendo que la civilización termina donde comienza la carne asada. Así que los amigos de Nuevo León y Sonora creo que eso no les hará ninguna gracia. Seguro no. Oye, Felipe, pero también me quedé pensando en esta discusión y en este tema de la esclavitud que ahora con la perspectiva, pues perspectivas mucho más actuales que tal vez a las que a mí me tocó estudiar cuando estaba estudiando historia, creo que sí hay como una reinterpretación de cómo el capitalismo ejerce su poder sobre estos cuerpos, porque el cuerpo termina siendo importante para la producción capitalista. Es decir, no lo digo desde la lógica solo meramente marxista, sino esto de mantener el cuerpo vivo para que pueda trabajar y ser más productivo, pues es una lógica económica. Si la persona no está enferma y no tiene viruela, puede ser más productiva, y eso creo que podría entrar a una discusión mucho más profunda, tanto de la relación de la esclavitud como lo que después entendimos como derechos humanos, o a veces puede ser como ética, moral. Sí, volviendo también, en esta época en la que está el positivismo, también hay que entender esa parte, que por un lado tenemos a hacendados creciendo como empresarios, porque no tenían muchos el historial de los grandes negocios, diciendo que lo primero es, sí me interesa que mi mano de obra esté viva, porque es una inversión. Es que esa es la expresión correcta. Se están demandando que la agricultura que tenga brazos,
O sea, Sí. están hablando Mira, de... si lo comparas, por ejemplo, con A la ver. esclavitud, por ejemplo, de Haití, que allá tú estás viendo que el esclavo de los ingenios azucareros o de las, ¿cómo se llama? Las plantaciones, este, su vida era de 3 a 15 años. Y el sistema esclavista, por eso había la extracción de gente de África, ¿no? Entonces aquí ya estás hablando de mucho tiempo después, con otra visión positivista, pero estás viendo la parte económica que tú comentas. De allá el dispensario médico, porque es tu recurso, es tu mano de obra. Y aparte... Y es vigente esto. Claro. Aparte hay una cuestión más, que les interesa el incluso dar tiempos de descanso. Sí, asegurar que el trabajador no estuviera... bueno, el trabajo es de madrugada para que el trabajador no estuviera tan expuesto al sol. Que Claro. aquí sabemos que es un acto criminal. Pues estamos hablando en un día que hubo que 40 grados seguramente hoy, ¿no? Entonces también percibir El eso. eco de comercio sí menciona que a los chinos los ponen a trabajar de noche porque no aguantan el calor. Ujú, claro. Yo también trabajaría de noche nada más. O si sea, fuera claro, posible. por supuesto, o en horarios accesibles, mientras se aclimataban a nuestro medio ambiente, ¿no? Pero sí estamos viendo migraciones no solo de esclavos, estás hablando de los Pérez Ponce, que es interesantísimo ese tema. Son 3 hermanos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si ahora le pedimos a la siguiente imagen a la producción? ¿Carro alegórico? El carro alegórico, porque ya mencionaste precisamente un tema que es las fiestas presidenciales, cuando llegó don Porfirio a visitar Yucatán. Ahora sí creo que si nos ponemos exigentes, es el primer presidente en funciones que llegó a Yucatán. Eso es muy técnicamente correcto, ¿no? Me gusta como que puede haber Yo una discusión creo que política. sí puede haber una cuestión política de si la emperatriz vino con un cargo, pues sí, el de la figura monárquica de una familia real, pero pues lo discutible es si estaba ejerciendo un mando político. Seguramente, No, vino pero y vino con intenciones políticas y por sabíamos que supuesto, había su plan secreto. exacto. Pero hay expertos en el tema que pueden hablar de eso. Así es, y que lo pueden hacer mucho mejor. Claro. El carro alegórico El tenemos. carro a la vista. alegórico, precisamente siempre es de el padre Clarencio y de obra bueno, lo firma otro caricaturista del que no logré averiguar el nombre, firma como etcétera. Y creo que es el de mejor trazo que pasó por el padre Clarencio. Tiene líneas mucho más limpias, pero efectivamente lo que hace es, fíjate qué síntesis para poder decir, esto es lo que va a ser las fiestas presidenciales. Porque va parejo con un ensayo. Las fiestas presidenciales de Yucatán fueron un ensayo para las fiestas del centenario en México. ¿Qué hay ahí? El gran número es un paseo histórico. Un desfile estilo carnaval con carros alegóricos representando la época maya, la época colonial y, como buenos positivistas, ahora la época moderna. Y están describiendo precisamente para el grupo de Olegario Molina, el gobernador entonces. La casta divina. Bueno. Después será nombrada así, sería un anacronismo decirlo ahorita, sí. Sí. Bueno, el grupo de 20 familias. El grupo de 20 familias que manejan el dinero y el mercado de Nequén. Pero fíjate también que todo es, vamos a hacerle la barba a don Porfirio, hay que adularlo, hay que quemarle incienso para que al santón Olegario Molina le vaya mejor, como efectivamente sucedió. Fue llamado después al gabinete como ministro de Fomento. O sea, lo que hoy llamaríamos comunicaciones y transportes,
pero también en ese entonces incluía minas. Casi O sea, nada. casi nada. Casi nada. Hay un Una dulcecito. jurisdicción importantísima. Hay que tener en cuenta que en este momento Yucatán sí está siendo el estado económicamente. Económicamente es uno Es de los un- más ricos indiscutiblemente. Así es. Oye, no me parece nada azaroso que hasta corona le pusieron a Porfirio. Totalmente. Me parece muy fuerte, como que la estuve viendo en la que lo mandaste. Hay algo también que me parece interesante de esta lectura histórica, de ver estas caricaturas que se leen en otro ritmo, ¿no? O sea, como que hay mucho detalle que se le puede rascar Claro. y que en la lectura que ahora tenemos de una caricatura política es mucho más directa, ¿no? En cambio, en este hay un montón de mensajes en esa misma imagen. Propia del tiempo, ¿no? Claro, Y- claro. Y los medios, ¿no? Claro, por supuesto. Y el trazo. También, pero hermoso. también hay que pensar que es una época en la que se desafía al lector. Se le desafía primero a reconocer a los personajes y a conocer el tiempo en el que está viviendo. Claro. Sí, no es cualquier lector. Es Así un es. lector formado que Sí. tiene información. Completamente. Las caricaturas no son para nada inocentes, están dirigidas para un público alfabetizado políticamente. Oye, pues, y lo otro, pero tengo que hacer esta pregunta técnica, Felipe. Eran carretas. Es Sí. que no tiene caballo la imagen, entonces. No tiene. Y de hecho, me atrevo a decir que está entre carretas y la del dibujo, me atrevo a decir que es un truck. O sea que claro, tiene la que estar rueda. sobre ruedas, sobre rieles. Rieles. Es cierto, se nota. Oye, Felipe, ¿qué tal que nos cuentas de la última imagen como para ir cerrando? Porque si no nos vamos a colgar larguísimo, ¿eh? Uy, mira. ¿O qué te parece? Ya te iba a proponer otra cosa. Ay, pues lo que Pero- quieras. ¿Qué tal si nos ponemos una pausa? Dejamos a nuestro público que intervenga, se vale que nos pongan comentarios. Sí. ¿Y si les sugerimos una receta, Carlos? Ándale, me gusta más. ¿Qué tal? Mira, hoy les quiero... hoy sí me tocó la tarea y traigo una receta que pues la producción se va a encargar de ponerles en el apartado de descripción para que nos vean en YouTube. Dale, perfecto. ¿Quién conoce la flor de leche? Ah, no sé qué es, ¿eh? Flor de leche. Flor de leche. Ok. Desde que existe una compañía productora de pan industrializado, la conocemos como el nombre de buñuelos. Buñuelos. Exacto. Claro Y que... en el centro del país se les conoce como buñuelos. Así es. Para nosotros tiene este nombre más poético de flor de leche, o como la tenía mi chichi Lupe, mi bisabuela, en su recetario como rosas de leche. Qué hermoso. Y además ahorita que pienso en el circulito, sí es una flor de leche. Es una flor, por supuesto. ¿Cuál es el chiste? Es una golosina que se podía hacer de manera más o menos económica, siempre y cuando se tuviera el molde. Incluso la receta está muy clara que solamente es preparar la mezcla con huevo, harina, leche y tener Qué rico, el qué molde rico. y mucha manteca hirviendo. Sí. ¿Qué era? Pues para los que hemos visto cómo se preparan ahora las marquesitas, que requieres un molde particular para hacer la barquilla, pues es algo muy semejante. Sí, pero no es igual. No. La barquecita No, y viene aparte un de que... barquillo. Sí, pero aparte que tienes que esta es una fritura. Una harina frita. Oye, ¿y la flor de leche se hornea de alguna manera? ¿No? Se fríe. No, fríe. se fríe. O sea, no son... ahora ya viene la brecha generacional, porque para mí los buñuelos pues eran aquellas bolitas que hacías y las freías, ¿no? Esto Pero es ese algo es- parecido, pero es plano. Es la No, misma preparación, No. ¿no? No, los buñuelos sí son una bolita de masa. O sea, nuestros buñuelos Nuestros peninsulares, una Que era un bolita de cuadro, yo masa creo. que se fríe. O sea, masa de formada de trigo. masa de trigo, exactamente. Ok.
La flor de leche, en este caso La sería... flor de leche es una mezcla que te queda muy parecida a la de los hot cakes, Ok. en la que sumerges un molde y se va al aceite caliente. Ah, ya lo entendí. Perdón, es que estaba diciendo sumergir el molde y no me lo imaginaba hasta que hiciste el ademán con la mano. Y ya lo entendí. Ya lo he visto antes. Es que nunca lo he visto en persona. Sí, ¿Cómo se y hace? te quedan pues unos O sea, discos como si sellaras un ganado, pero lo vas a meter en aceite. Así Ajá, sería ajá. De hecho, molde, ¿no? el molde es muy parecido a un sello para ganado, a un herraje. ¿Lo han visto, o sea, en persona ese molde? ¿O como en fotos o algo? Tengo la impresión de que aún se venden en el pasillo de ferreteros en el mercado Lucas de Galvez. Y hay un bazar de fierros también en la calle Sí, 65. de hecho se 67. venden todavía este producto. Todo Sí, se porque son vende. atornillables además. No, las mestizas, como decimos aquí en el mercado, algunas veces he visto que lo vendan todavía. No son esos. Para mí son terroristas. Sí, porque a mí me basta con escuchar algún grito como ¡ay, merengues! O compra arepas. Y ya Qué rico. tembló mi cartera. Te los juro. Oye, Felipe, pues vamos a cerrar con esto, Sí. ¿no? ¿Cómo ves? Claro. Ya. Un gusto Muchas estar con gracias. ustedes. Muchas Nos gracias. vemos en el próximo. Ojalá que les guste de lo que estamos hablando. Si tienen alguna sugerencia, por favor díganla. Muchas gracias. Hasta luego.